Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos, ayúdame a orar a Dios para que su Espíritu Santo tome el control de esta predicación y que sea Él el que hable a tu vida el día de hoy. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea hoy tu dolencia, tu falta tal vez de llenura en algo, deja que Dios sea el que en esta mañana a través de la palabra que vas a escuchar, te hable a ti. Él te conoce y sabe por lo que estás pasando. Él conoce el corazón de tus hijos, Él conoce el corazón de tu matrimonio, el corazón de tu familia. Es el único que puede restaurar, sanar, aliviar todo ese vacío, todo eso que tú tienes hoy en ti. Cierra tus ojos, no te distraigas. Padre bendito, Señor, no te puedo engañar, no te puedo mentir, Señor, porque todo está completamente desnudo a tus ojos. Hoy tú conoces mi corazón y conoces mis luchas. Hoy tú conoces mis debilidades. Hoy tú conoces mis pecados. Padre, necesito de ti. Necesito que tú me sanes. Sanes mi tierra, sanes a mi familia, sanes mi matrimonio, sanes mi economía, sanes mi salud. Yo sé que estás obrando, Padre mío, en mi vida, pero a veces soy muy necio, a veces soy muy terco, un tanto incrédulo. Todavía hay orgullo en mi corazón, Padre, que no me está permitiendo el poderte escuchar claramente, el que no me permite verte claramente. Hoy pongo, Señor, mis necesidades en tus manos. Ayúdame, Señor, tú tienes el poder, la fuerza para poder sacarme de esta situación de pecado, de esta situación de incredulidad. Tal vez estoy desanimado por lo que está pasando en mi vida, por lo que estoy viendo en el mundo. Estoy desalentado porque a lo mejor mis resultados de mis análisis no fueron los correctos, Señor. Tal vez mi examen lo esperaba de manera diferente y no fue así. Hoy acudo a ti para que tú me abraces, me consueles y tú seas el que hoy me dé refrigerio en mi vida. Quiero escucharte hoy, Señor. Quiero sentir tu presencia en mi vida. Derrama de tu gracia y misericordia en esta mañana en mí, Señor. Padre, necesito de tus abrazos. Necesito escucharte hoy y escucharte cuánto me amas. Toma el control, Padre, de esta predicación y que esta palabra que viene de lo alto llene corazones, consuele y conforte corazones, aliente corazones, sane corazones. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estamos leyendo, estudiando, predicando un tema que creo que es muy importante que lo escuches. Y justamente es cómo reconocer la apostasía. Cómo reconocer la apostasía. La segunda parte de la predicación, ya tienes la primera, la tienes ahí, me imagino ya grabada en audio. Escúchala si no la has escuchado. Y veamos lo que significa la palabra apostasía para aquellos que a lo mejor no estuvieron el domingo pasado. La palabra apostasía viene del griego apostasía. Son pocas las palabras griegas que se repiten tal como se escuchan. Y esta es una de ellas. Apostasía viene del griego y significa apostasía. Pero vean lo importante de la definición de apostasía, es apartarse de la verdad. Apartarse de la verdad. Desistir. Desertar. Yo creo totalmente que el enemigo está haciendo bien su trabajo en el reino de Dios. Y lo peor, que tú le estás ayudando a que haga mejor su trabajo, en la medida que te estás apartando justamente de la
verdad. Y es algo que está sucediendo de una manera muy sutil. Muy sutil. ¿A qué se refiere, pastor? Escúchame lo que yo te voy a decir. Tal vez cuando tú llegaste a Cristo, llegaste con todo el fervor y todo el arrepentimiento y todo el amor que había en ti, y te sentías completamente escogido por Dios, te sentías amado, perdonado por Dios, y no hacías otra cosa más que hablar de Dios. Y a todo el mundo que decirle, ¿sabes qué? Tuve una experiencia con Dios a través de Cristo su Hijo. Y a mucha gente tú lo querías convencer, invitar, acercar a que creyera lo que tú creías. Pero con el pasar del tiempo, con el caminar de Cristo, esa intensidad, ese furor se ha ido aminorando en tu vida. Y para muchos han dejado de caminar con Cristo. Se han apartado de la verdad. Se han dejado de congregar. Han dejado de orar como antes oraban. Han dejado de leer y meditar la palabra. Hoy ya no lo hacen. Entonces estamos justamente lo que dice el pasaje. Si quieres acompañarme para poder entrar en contexto, vamos a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿cuál Espíritu? Aquí no dice Espíritu Santo, pero está escrito con E mayúscula. Cada vez que tú veas Espíritu con E mayúscula, debes de saber que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Entonces, quien está hablando es Dios, quien está hablando es el Espíritu de Dios. Y dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cómo acordamos que los postreros tiempos a qué se refería? Desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida. Quiere decir que estamos en estos tiempos. Los tiempos postreros son estos tiempos, los tiempos presentes. Y dice entonces, algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, se apartarán de caminar con Cristo. Tal vez mucha gente o muchos creyentes no lo digan literalmente, yo ya me aparté de Cristo. Sin embargo, con sus hechos van a ir demostrando que se están alejando de Él. ¿Por qué? Porque los dejo de ver en la iglesia, o los veo cada semana santa, ¿no? Entonces quiere decir que están viniendo menos a congregarse y están leyendo, por lo tanto, menos la palabra. Yo no he encontrado un creyente que esté orando sin cesar, esté meditando la palabra todos los días, de día y de noche, y que deje de congregarse. No hay congruencia. La gente que ha tenido por conocimiento, por convicción, de decir no puedo dejar de escuchar a Dios en mi vida porque lo necesito, entonces buscan a Dios todos los domingos y todos los días, en todo momento. Lo más fácil es regresar nuevamente a tu antigua naturaleza. Eso es lo más fácil para muchos, porque justamente nuestra antigua naturaleza sigue viviendo, sigue permaneciendo en nosotros. Aun siendo cristianos, seguimos con dos naturalezas, la pecaminosa y la de Dios. Pero la pregunta que yo te haría, ¿cuál es la que está más fuerte en tu vida? ¿O cuál debería estar más fuerte en tu vida? ¿La pecaminosa o la de Dios? Entonces, en función de lo que está más fuerte en ti, son los resultados que hoy tienes en tu vida. Así debe de ser. Si yo tengo un examen que voy a presentar el día miércoles y no me preparo, la calificación va a reflejar mi conocimiento, mi interés, mi convicción. Así de fácil. Si yo hoy quiero tener un puesto diferente en la compañía, si quiero que me promuevan a un sueldo diferente en la compañía, mis resultados van a reflejar justamente mi puesto y mi economía.
A nadie puedo engañar, y mucho menos a Dios. Entonces estás leyendo menos, estás orando menos, y si te estás congregando menos, piensa entonces que no estará llegando la apostasía en tu vida. ¿No será que te estás apartando de Dios, te estás apartando de la verdad? ¿Estás desertando del redil? Vuelvo a repetir, tú puedes engañar al pastor, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tus hijos. Al que nadie podrá engañar va a ser a Dios. Entonces aprendamos que estamos justamente en los postreros tiempos donde la apostasía va a ser cada día más y más contundente. Y por eso Dios hoy está hablando justamente a tu corazón. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu fuego delante de Dios? ¿Es una pequeña flama o es un fuego intenso? ¿Eres una velita que va caminando por ahí o eres un foco incandescente? ¿Eres un sol? Y no eres Luis Miguel, ¿no? Pero tienes que aprender justamente esa parte en tu vida. Tienes que aprender justamente para qué fuiste llamado. Y si fuiste llamado para hacer sal y para hacer luz, entonces tienes que ser una sal y una luz que realmente glorifique al Señor, para la gloria de Dios, en todo momento. Y no importando la edad que tengas. Yo no compro y no voy a comprar jamás que si ya tienes una edad suficiente para razonar, para meditar entre lo bueno y lo malo, y no importa la edad que tengas, que dejes hoy de amar y seguir a Cristo. No hay razón de ser, porque yo no tengo la mente mía, yo tengo la mente de Cristo, y no soy yo, es Cristo en mí, porque hace mucho tiempo dejé de vivir yo, mas Cristo vive en mí, y yo espero que viva en ti. Es la gran diferencia, iglesia, es la gran diferencia el día de hoy. Entonces, vamos a ver cómo el doctor Pentecost anuncia o dice o nos dice, nos comparte 8 manifestaciones de negación o 8 manifestaciones de la apostasía que vamos a estar viendo en el caminar con Cristo. Quiero que veamos la primera negación o la primera manifestación de la apostasía en nuestros tiempos. Y la primera es, habrá una negación de Dios. Esa es la primera. Habrá una negación de Dios. Y quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Y me da mucho gusto ver a muchos de ustedes ya con cuaderno y pluma. De verdad, qué bendición es que están siéndole obedientes a Dios. Veo ya a mayores con Biblia, y ojalá que sea Biblia física. La electrónica no es porque sea yo viejito y demás, es otro rollo. Y está bien que la sepamos manejar la electrónica y la tengas ahí en tu teléfono, está muy bien. Pero aprende a usar la Biblia física. Algún día tendrás que dar clase y va a ser una vergüenza que no sepas dónde está, cuál libro te pregunten de la Biblia, que a lo mejor ni siquiera los has escuchado. No mismo que escuches los evangelios o las cartas de Pablo contaron del Antiguo Testamento, te dicen, pues vámonos a Jonás, o a Esdras, ¿no? O a Ageo, ¿qué es eso? Sofonías, sí, vamos a un concierto de música, no. ¿Me explicó? Entonces hay que ir aprendiendo la Biblia. Hay que aprender hoy el instrumento que Dios puso en tus manos, que es su palabra, para que tú sigas creciendo en él. Es la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Tú te preguntas, ¿qué fue lo que pasó en los días de Noé? Para los que ya leímos Génesis justamente, vimos justamente lo que estaba pasando en los días de Noé. Pero si no lo recuerdas, no te preocupes, en el versículo siguiente lo dice. Dice, comían, bebían, se casaban, se divertían, viajaban, compraban, se relacionaban
y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Yo pregunto, en los días de Noé, que fueron muchísimos años antes de que Cristo llegara a la tierra, alrededor de 1500, 1800 años antes de que llegara Cristo a la tierra, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esos tiempos y los actuales? ¿Logras ver alguno diferente? ¿Qué está haciendo la gente el día de hoy? Lo mismo. Lo mismo. Y cuando Noé, ¿por cuánto tiempo estuvo predicando Noé la salvación? Porque decía, ya arrepiéntense, vénganse, aquí se va a inundar, aquí va a haber un diluvio, aquí va a haber juicio, estoy construyendo un arca, está quedando padrísima, les estoy invitando. Hoy te están diciendo, viene Cristo nuevamente, viene su segunda venida, viene por su iglesia, te invito a que tú creas en Él, te arrepientas de tus pecados, confieses que tú eres tu único y suficiente Salvador, para que tú tengas una entrada en esa arca en Él. Es justamente lo mismo. Y aquellas personas se reían, aquellas personas se burlaban, aquellas personas decían, eso no va a pasar, no va a suceder. Lo mismo que te dicen justamente el día de hoy. La gente tú le compartes de Cristo y se ríe. La gente le compartes de Cristo y dice, no, ahorita no es importante para mi vida. Para mí lo importante es mi trabajo, mi puesto, lo que gano, mi carro, mi casa. Eso es importante, mis viajes, mi terreno. ¿Dónde voy a comprar mi penthouse? Eso es importante para mí, pastor. Y yo te pregunto, ¿sigues pensando igual el día de hoy? ¿Hay una gran diferencia entre el tiempo de Noé y nuestros tiempos del día de hoy? Seguimos negando a Cristo en nuestra vida. Nos estamos apartando justamente de Cristo. Porque los afanes de la vida nos han ya inundado nuestra mente y nuestro estilo de vida. Y estás dejando realmente de amar a Cristo como Él te ama. Y aquí lo dice claramente, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Por cuánto tiempo estuvo predicando la palabra Noé? ¿Cuánto tiempo le dio? ¿O cuánto tiempo le duró? ¿O cuánto tiempo invirtió en la fabricación del arca? Un siglo. Un siglo. Entonces, por 100 años, si no mal recuerdo, 100 años, estuvo predicando a Cristo para que mucha gente se salvara. Lo triste, aquí viene lo triste, ¿cuánta gente se pudo salvar? De toda esa gente que había, de toda esa gente que escuchaba, de toda esa gente que estuvo en contacto con el Evangelio de la Gracia, ¿cuánta gente se pudo salvar? 8 personas. ¿Sabes cuánta gente se va a salvar cuando venga Cristo? Te va a impactar el número. Te va a impactar el número. Él no viene por toda la iglesia que se dice iglesia. Él viene por un remanente. Entonces asegúrate que tú seas el remanente que va a estar justamente en la eternidad con Cristo. Por eso aquí es hablar justamente de lo que está pasando hoy en las iglesias. La preocupación y ocupación del pastor es, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, el mundo está llegando a la iglesia, cuando la iglesia tiene la consigna, tiene el mandamiento de Cristo que tiene que ir al mundo a ganar almas perdidas y no hacerse la iglesia como al mundo. Hoy invitas a alguien a predicar y te dice, no tengo tiempo, no puedo, no sé. Hoy invitas a alguien a tu casa y no le compartes la palabra, lo más importante de su vida. Y se fue como llegó, sin nada, sin nadie. Igual como llegó, igual como entró a tu casa, se fue. Y yo te pregunto, la gente que hoy nos visita por primera vez, que tiene tiempo Dios mandándonos gente, ¿realmente tienes la conciencia de decir, no se me puede ir uno que llegó a mi iglesia, llegó a mi casa, le tengo que compartir la palabra? No me importa no conocerlo. Lo conoce Dios. Si Dios no lo puso, me lo agendó en mi vida, es para que yo le hable de Él. Esto es lo que tenemos que hacer. No importa si es joven, no importa si es adolescente, no importa si es adulto, si es una persona grande, no importa. Él necesita ¿qué? Salvación. Y no estamos durmiendo.
Estamos más embotados en cosas del afán de la vida. Nuestros problemas económicos, la salud, el puesto, el dinero y más dinero. Estamos justamente lo que dice aquí, comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. Era más importante eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú llevaste a alguien a Cristo? O la pregunta sería, de la gente que has llevado a Cristo, ¿cuántos son tus discípulos? ¿Hace cuánto conoces a Cristo? Dice aquí los evangelios, dice Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién le estás sirviendo? Hay gente creyente que está comprando billetes de lotería. ¿Qué significa eso? Hacerle maneta de puerco a Dios. Es que yo tengo que ser rico como de lugar. ¿Te guste, Señor, o no te guste? ¿Me lo des tú o no me lo des tú? Yo quiero ser rico. Lo dije la vez pasada y lo pregunto el día de hoy nuevamente. ¿Para qué quieres dinero? ¿Es un fin o es un medio? ¿Cuántos jóvenes nos visitan hoy? Levanten la mano. ¿Cuántos jóvenes? Sí, hay gente que se siente joven. No, jóvenes. Sí, ya me están levantados las manos, tranquilos. No. ¿Cuántos jóvenes tienen pensado casarse? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Ya quiero estudiar, quiero tener escuela. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ya quiero trabajar. ¿Con qué propósito? Quiero comprar una casa. ¿Con qué propósito? Y generalmente las respuestas son porque me gusta, porque quiero, porque eso me va a hacer realizarme como profesionista, como persona. Es yo y yo. Antes yo, después y después. Entonces estamos jugando al qué. Esto significa para algunos el yo-yo. Ahora muchos dicen, ¿y eso qué está haciendo el pastor? Es un yo-yo. Es un yo-yo virtual. El yo. ¿Y qué dice la Biblia? Más Cristo. Y ya no. El yo. ¿Quién tiene que morir? ¿Cristo o yo? Creo que aquí el mundo al revés. Nuevamente, me gusta esa frase, el mundo al revés. ¿Quién está muriendo en ti? ¿Cristo o el yo? Yo no sé. A mí tú me puedes decir lo que quieras, pero a Dios, ¿qué ve Dios? ¿Qué escuchamos aquí en el devoción del diezmo? ¿Qué ve Dios? ¿Qué escucha Dios? A Dios no le puedo mentir. ¿Quién está muriendo en mí? ¿El yo o Cristo? Si es Cristo, es el tiempo para entonces cambiar de idea. No mates a Cristo en tu vida. Él está vivo. Quien tiene que morir es el yo. Porque es el egoísmo, la soberbia, el orgullo. Es lo que tiene que salir, lo que tiene que morir en ti. Y entonces vas a tener vida y vida en abundancia. Es lo que dice la palabra, vida en abundancia. Mucha gente vive vida en escasez. Está escaseando, no tiene. Y lo que tiene, lo debe. Porque no ha aprendido justamente a dar. Y a decir, me quiero casar porque quiero glorificarte, que mi matrimonio te glorifique, Señor. Quiero trabajar para que a través de mi trabajo te glorifique, Señor. Quiero ganar porque yo quiero que tu reino se siga extendiendo, Señor. Todas las cosas son diferentes. Y aquí dice que entonces el primer punto es que habrá una negación ¿de quién? De Dios. Y eso nos lleva mucho a pensar en la idolatría. Y dice la palabra, por tanto, amados míos, huid ¿de qué?
de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Algo o alguien que ocupa el lugar de Dios. Puede ser tu tiempo, puede ser el dinero, puede ser tú, puede ser tu matrimonio. Hay algo que está ocupando el lugar de Dios, cuando el lugar de Dios debe ser Él. Debe ser Él. El número uno. El número uno. Después de Dios, ¿quién sigue? Tu familia. Después de tu familia, ¿quién sigue? Tu trabajo. Después del trabajo, ¿qué sigue? Tu ministerio. En ese orden. No le quiten el orden que Dios puso, porque vamos a tener grandes problemas en nuestra vida. Segunda negación. No solamente han negado a Dios, segunda negación, han negado a Cristo. Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Vean lo que dice aquí en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. No vas a encontrar gente que te diga, yo odio, yo no creo y yo estoy contra Cristo. Mucha gente no va a ser así en tu vida. La gente va a aparentarse cristiano no siéndolo. Tiene que ser algo que te llame la atención. Ten mucho cuidado con eso. La gente que está introduciéndose a las iglesias no viene de una manera contundente a decir, yo no creo en Cristo. No, así no es como trabaja el diablo el día de hoy. Tiene que usar parte de la verdad para entonces atraerte, hacerte pensar y entonces te mete la falsa doctrina. Por ejemplo, no tienes que venir todos los domingos. Mientras tú leas y ores entre semana está bien. Ese es el rollo del pastor. Tú no tienes que venir todos los domingos. Dedícate a ti. Es importante que tú tengas ese tiempo para ti. Esa es una falsa enseñanza. Y está hablando de medias verdades. ¿Tú crees que Dios está ocupado de tu vida? ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿Y tú qué número eres en lugar de todo este mundo de gente? ¿Cuál es tu número que tienes ante Dios? ¿Y qué le contestas? No, pues sí tienes razón. Entonces, ¿y es así? No. Por supuesto que no. O sea, si no estamos realmente preparados para discernir a los anticristos que hoy muchas veces tenemos en nuestra propia casa, en nuestra propia familia y muchas veces en la iglesia, vamos a terminar realmente lastimados como cuerpo de Cristo. Ahí viene gente, viene a mutilar el cuerpo de Cristo, viene a dividir, viene a separar. Hay gente que le interesa que tú te separes, que tú dejes de amar, que tú dejes de amar a tu esposo o a tu esposa, que no le pongas tanta atención a tus hijos. Hoy la consigna es que el nombre de familia tiene que desaparecer en el vocabulario. Ya no importa si eres hombre o mujer, no importa, todos son iguales. Y la gente lo ha comprado. Hoy te invitan como una boda normal, 2 hombres y 2 mujeres, y te invito a que vayas. Y si no vas es porque realmente no tienes misericordia. Es así. No. Cristo estuvo sentado con prostitutas y publicanos. ¿Y él convivía? ¿Él estaba de acuerdo? Por supuesto que no. Él permitía que se sentaran con él para ser ganados para él. Es una gran diferencia, iglesia. Yo no puedo ir a una fiesta donde las cosas están en contra de mi fe para participar en ellas, porque estoy negando mi fe y estoy negando a Cristo. Yo estoy ahí porque Dios me mandó, primeramente Dios me mandó a estar ahí. Y voy en representación como embajador del reino, ahí. No para participar en pecados ajenos. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Entonces, la segunda negación es negar a Cristo.
Entonces, ¿quiénes están dispuestos a luchar por la fe? ¿Quiénes? ¿Quiénes? En los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre ¿qué? ¿Qué sufre? Violencia. Y los valientes, dice ahí tu Biblia dice, los violentos, los valientes lo toman. Pastor, no van a dejar de hablar. Pastor, ya no van a invitar. Pastor, no van a sacar del grupo. ¿Y a quién quieres agradar? ¿A Cristo o al hombre? Es lo que tienes que entender hoy, iglesia. Tienes que despertar. No puede ser que tú escuches a Dios domingo a domingo, y el mensaje es el mismo. Primero soy yo antes que tú. Y yo te escogí para que vayas y hagas discípulos a las naciones. Ve y predicar el evangelio. Y me seréis testigos. En toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué estás haciendo? Esa fue un orden de Cristo a su iglesia. No solamente fueron los apóstoles. Esa es su iglesia. Y la tarea que tenemos que hacer nosotros. Pero tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que meditar la palabra y no estar negando a Cristo. Es vergüenza para la iglesia justamente lo que está pasando. ¿Quién está dispuesto a luchar por la fe? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16. Dice así: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no enunciare el evangelio. ¿Quién lo dijo? Pablo. Aquí la exhortación era para sí mismo. Yo no puedo dejar de predicar el evangelio, porque ya eso me lo demandó justamente Cristo. Ay de mí. Ese ay de mí significa ten cuidado de dejar de predicar a Cristo. Por ningún motivo tienes que hacerlo. La tentación es mucha. La tentación es mucha. Pero dice Jesús, velad y orad. Velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Porque la verdad, el cuerpo está dispuesto para estar siendo tentado, pero el espíritu tiene que estar firme. No hay otra forma de tener firmeza espiritual si no tengo bien alimentado a mi espíritu. Yo te pregunto, ¿qué hiciste el lunes posterior a la predicación del domingo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue tu vida? ¿Te acuerdas? Porque seguramente Dios te agendó corazones para que tú compartieras y dijeras abiertamente, soy cristiano, amo a Cristo. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Lo dijiste? ¿O te dio vergüenza, te dio pena? ¿O dejaste que esa alma necesitada de Cristo se fuera tal y como llegó a tu vida? Dios no se equivoca, hermanos. Dios nos agenda gente en nuestra vida. Pero justamente para que Él sea glorificado a través de la predicación de Él. No hay otra forma. En cualquier tiempo, escucha bien, en cualquier tiempo el creyente tiene toda la responsabilidad de hablar del Evangelio de la gracia. En todo tiempo. Y es porque así lo dice, justamente así lo dice la palabra. Vean lo que dice en Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1.
Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Está poniendo como testigos ¿a quién? A Dios y a quién? Y al Hijo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice versículo 2? ¿Qué dice ahí? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Lo quieres así o más claro? ¿Te estás preparando para predicar, para exhortar, para redarguir la palabra de Dios? ¿Estás aprovechando el tiempo? Es un tiempo que ya no me va a regresar. Es un tiempo que ya se está acabando. O sea, el recurso tiempo es no renovable. Y para muchos, tal pareciera como, no pasa nada que yo pueda perder 5 años de mi vida, 10 años de mi vida. ¿Sí? Pregúntame a mí. O pregúntale a algún hermano que ya está en la tercera edad. Cuando vemos jóvenes, vemos todo un potencial. Cuando vemos gente madura, vemos un potencial. Y aún en la gente adulta de la tercera edad hay mucha potencia para el Señor. ¿Pero dónde está eso? Aquí. Por eso no compro la edad de nadie. Porque si Dios te eligió, te escogió y sabe cuáles son tus limitantes. Y Dios te va a sostener aún con esas limitantes porque es Dios. Y todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Es la gran diferencia, amados. Es la gran diferencia. Pero el mundo te tiene tan distraído en cosas del mundo que has perdido la brújula, te estás confundiendo, has dejado de mirar justamente a Cristo en tu vida. Y por eso te sientes disperso, confundido, temeroso, miedoso, porque el tiempo está pasando para ti. Pero la pregunta es, ¿estás siéndole útil al Señor? La gente que estamos siendo usadas por el Señor, se nos va el tiempo como agua. Sí. ¿A cómo estamos? Segundo mes del año. ¿Cómo va el tiempo? Para unos, como la tortuga. Y otros como el conejo. ¿No? ¿Qué marca la diferencia? Servir a Dios. Servirle a Dios. Pero eso hay que tenerlo en la mente. ¿Con qué ánimos te levantas? ¿Con qué ánimos trabajas? ¿Con qué ánimos estás realizando tus proyectos, tus planes de vida? ¿Con qué ánimos? ¿Haciendo qué? ¿Qué quieres lograr hoy en tu vida? ¿Cuáles tus propósitos de este año? ¿Los estás cumpliendo? ¿Llevas uno? ¿Ya llevas 2 terminados? ¿O no has comenzado? Apenas estás encendiendo los motores de tu mente para decir, ¿lo haré o no lo haré? Te va a ganar el tiempo. Te va a ganar el tiempo. Tercera negación. Una negación de la fe. Hoy están negando su fe, están empeñando su fe. Lo dije en la mañana y lo voy a decir hoy. ¿Tú has negado la fe? ¿Tú has negado tu fe? ¿Alguien le ha llegado al precio de tu integridad? ¿Alguien le ha llegado al precio de tu verdad, de tu compromiso con Cristo? ¿Le ha llegado? Esa es una buena pregunta para muchos. Porque si tú ya fuiste corrompido y ya negociaste la fe, la cual tú tenías, que Dios te dio, ¿qué eres? Si alguien le llegó al precio que tú tenías en mente, ¿qué eres? Cuando un contralor de una compañía le llegan al precio, la compañía va abajo.
Pues es importante eso. ¿Cuánto cuesta tu integridad? ¿Cuánto vale? Porque el diablo está dispuesto a pagarla, lo que cueste. ¿Estás dispuesto a venderla? Hoy quiero decirte que muchos están negando su fe, porque ya le llegaron al precio. El diablo le está dando lo que ellos están buscando y ni siquiera se han dado cuenta, porque justamente han negado y han permutado o han hecho una transacción de mi fe. ¿Qué fue lo que le dijo el diablo a Cristo en el desierto? Yo soy el dueño de todos los reinos, pero ciertamente si tú me adoras, serás el dueño de estos reinos. ¿Quién es el dueño del dinero? ¿Quién es el dueño de las empresas exitosas? Muchas veces no es Dios, porque el mundo está bajo el maligno. Entonces quiere decir que el dueño de las riquezas de este mundo es el maligno. No digo que todas, porque vemos gente que realmente estamos trabajando para el Señor y el Señor te bendice, te recompensa. Y tú sabes cuándo viene el dinero de Dios y cuándo viene el dinero del hombre o viene de Satanás. Tú lo sabes. Hay gente que está viviendo una vida siempre en pecado, pidiendo prestado. Y es creyente. ¿Y qué te lleva a estar pidiendo prestado? Que estés una vida endrogada. Y debes un chorro de dinero. Y es tu vida así es. Pero tú crees que tú dices que confías en el Señor. ¿Es así? Es el mundo al revés. No hay mejor que las finanzas sanas. Y solamente es cuando tú has confiado en el Señor. Vuelvo a repetir lo que dice en Números. Dios te puso para cabeza, no por cola. Te puso sobre, no debajo. Es muy importante todo esto, amados. Cuarta negación, la negación de la doctrina. La negación de la doctrina, segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo, ahí estamos aquí, ahí mismo, versículo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a dónde? A las fábulas. ¿Qué significa este versículo? Que habrá una gran oposición a la palabra de Dios. Hoy los púlpitos se están usando para hablar de los éxitos de la persona que está predicando. Hoy el púlpito se usa para que estén negociando y estén pactando con cheques en blanco para que venga supuestamente la bendición de lo alto. Es lo que están haciendo muchos púlpitos. Mucha gente le gusta hablar de los éxitos que tiene, de las carreras que tiene, de los diplomados, de las maestrías, de los negocios, cómo están siendo fructíferos sus negocios, y no más hablan de Cristo. Escucha bien, uno de los más grandes opositores de Dios y de su palabra son los sistemas educativos. ¿Tú lo sabías eso? Porque ya sacaron a Dios de las escuelas, ya sacaron la Biblia de las escuelas. Es prohibido hablar de Dios. ¿Y tú lo sabías? Pregunta número 1, ¿tú lo sabías? Que lo que menos van a hablar y va a escuchar tus hijos en la escuela va a ser de Dios. ¿Tú lo sabías? Es la primera pregunta que te hago esta mañana, o te la hace Dios. ¿Tú lo sabías? Segundo, si lo sabías, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás contrarrestando justamente esa herejía o esa blasfemia? ¿Estás retomando ese papel que Dios te puso como sacerdote en casa? Pregúntate esa parte. ¿Qué es lo que está aprendiendo tu hijo a temprana edad? La ideología de género, el aborto, que es todo permitido, es tu cuerpo, tú decides. Y lo dijimos la vez pasada, ¿te duele ahora ver cómo atropellan un perro? ¿A alguien le duele cuando atropellan un perro? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿A quién le duele que están abortando
en masas, en gran cantidad, y están matando a seres humanos. Porque dicen que todavía no es a cierto periodo o a ciertas semanas, dice que todavía es un embrión. Cuando en la concepción es vida, a partir de que el esperma entra al óvulo, ya es ¿qué? Vida o muerte, que es un ser. Pero el demonio ha sido tan astuto que le ha hecho creer, no pasa nada, si tiene tantas semanas, el embrión es un tejido ahí, sin vida, no hay corazón, no hay nariz, no hay oídos, ¿es así? ¡No! Y tú lo has comprado, y tú lo has aceptado, y es lo que le van a meter a tu hijo en escuelas, para que no se oponga a ello. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué estás haciendo hoy tú? No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo hoy? Esto no es de tiempos. Esto es de actuar ya. Si eres maestro de escuela, la pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy en tu escuela para que eso no se pierda? Son valores. Ah, no, pero no se puede porque si no te corren. Y si tú hablas de esto, te corren, pierdes tu trabajo. Entonces prefiero mejor no quedarme como que no me di cuenta, como que no escuché. ¿Así hace tu vida? Imagínate cuando venga Cristo y que tú digas, te está Dios, que eso se dé la vuelta. A ti ni te conozco. A ver. ¿Qué sentirías? Porque dice que el que ha negado a Cristo, él lo negará delante de su Padre. Es lo que dice la palabra. Entonces ten mucho cuidado de estar negando. Vuelvo a repetir, no tienes que decir, yo no creo en Cristo. Yo niego la doctrina cristiana. No. Hay muchas formas de negar. Pedro negó a Cristo y no lo golpeó. No habló mal de él. Simplemente no aceptó quién era él. Yo te vi caminando como él, con él, perdón. Yo te vi que tú pasabas tiempo con él. ¿Qué dijo Pedro? No es cierto. Espérame. Digas lo que digas, hoy tu hablar te delata. Hablas como él. ¿Qué dijo Pedro? Hay muchas formas de negar. Y hay muchas formas de negar justamente la doctrina. Es un tiempo donde se está despreciando mucho la palabra de Dios. Lo triste, aquí dice, nuevamente quiero leer, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí voy a tratar de ser un poco más claro. La sana doctrina o la sana enseñanza es la que sustenta solamente la palabra. Cuando tú dices, Señor, que en esta iglesia, que en este lugar solamente haya sana doctrina, lo que tú quieres decir es que siempre se esté hablando de la palabra de Dios. Que el fundamento y la autoridad de este lugar sea la palabra de Dios. Nadie más. Esa es la sana doctrina. De nada sirve que me ponga a leer toda la Biblia y diga, ya terminé el capítulo, se acabó, Dios bendiga su vida. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que quiso decir Dios? No entendí nada. Para mí es un aliciente, para mí es un deleite, para mí es un honor, o para mí es sentirme alentado cuando alguien dice, pastor, llegué y Dios habló mi vida. Gloria a Dios, qué bueno. Sigue orando por el pastor, porque es el instrumento que Dios usa para tu vida. Entonces, cuando tú hablas o dices la sana doctrina o la enseñanza, la sana enseñanza, estás hablando, estás diciendo que todo está sustentado sobre la palabra de Dios. Se expone la palabra y se explica la palabra. Esa es la sana doctrina. De lo cual, sigo orando porque Dios sigue usando mi vida. Y la palabra sana es un significado de buena salud. Quiere decir que tú estás hoy ocupado en que tu espíritu esté sano. Amén. Y la única forma que yo he entendido es a través de su palabra. No hay otra forma de sanar el espíritu. Si quieres un espíritu vigoroso, fuerte, firme, tiene que ser a través de una palabra escuchada. ¿La fe es por él? Oír. ¿La fe es por él? Oír. Creo que ahí sí se escuchó bien. ¿La fe es por? Oír. Es que de repente escuchamos la fe es por el dormir. No, creo que ahí escuchamos mal.
No, es que a veces de repente no escuchamos bien. Es que el pastor dijo que la fe es por el dormir. No, 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 no. La fe es por el oír. Y la segunda parte del versículo, obedeciendo la palabra de Dios. Es lo que quiso decir Pablo. Romanos capítulo 10, no nada más. Romanos capítulo 10, versículo 17. Ahora dice aquí el mismo versículo. Sino que teniendo comezón de oír, hay mucha gente que tiene comezón de oír, pero no la palabra de Dios. Quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y hay iglesias donde los líderes de esas iglesias le dicen al pastor lo que tiene que decir. Y si no dice lo que tiene que decir, entonces lo corren al pastor y ponen a otro pastor. Es lo que está pasando el día de hoy. Y yo pregunto, ¿así es? ¿Que no Dios es un Dios soberano? Amén. Entonces dice que muchos tendrán comezón de oír ¿qué? Lo que yo quiero escuchar. Que soy una persona exitosa, que me va a ir bien, que nunca me voy a enfermar, que voy a tener mucho dinero, que voy a tener muchos bienes. Eso es lo que yo quiero escuchar y mucha gente busca ese tipo de predicaciones. Pero alguien que te diga, oye, lo que estás haciendo es pecado. Ah, no, perdón. Sí, claro. Alguien me dijo, es que estoy orando por una iglesia donde yo me sienta cómodo. Dije, no, creo que está mal la oración. Tú tienes que buscar un lugar donde te sientas lo más incómodo posible. Donde Dios esté hablando continuamente a tu vida para corregir tu vida. Y se haga una vida justamente en santidad y en obediencia a Dios. Pues yo creo que el lugar más incómodo es la iglesia de Cristo. Aquí le ponemos un poquito de colchoncito y para que se sientan bien, pero no para que se duerman, ¿eh? O sea, es para que se sientan cómodos. Tenemos antes sillas de plástico por muchos años. Dios fue proveyendo poco a poco. Y gracias a Dios por los corazones que han ofrendado y diezmado. Aquí están esas sillas. Pero mucha gente decía, pastor, tengo problemas de columna, me cuesta trabajo. Pues hay un colchoncito, un cojín al hermano, a la hermana, porque es cierto. Pareciera que no, pero en 45 minutos, una hora, sí, yo no entiendo. Entonces Dios tuvo misericordia, está bien, pónganse ahí, pero no los dejes dormir. No, pastor, no digo, no, no, señor. Siguiente negación. ¿Qué es lo que se está negando el día de hoy? Una vida consagrada. Una vida consagrada. Lo dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad, ¿qué dice? El oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Qué es una vida consagrada? La palabra consagrada significa dedicada a. Y yo creo que los que estamos aquí estamos consagrados ¿a quién? Estamos dedicados ¿a quién? A Cristo. Aquí voy a ser muy puntual, a Cristo. ¿Por qué a Cristo y no a Dios? Pues es lo mismo, nada más que si yo digo Cristo, me estoy refiriendo a aquel que estuvo en la cruz, murió en la cruz, resucitó y yo fui comprado por esa sangre que derramó en esa cruz. ¿Que fue quién? Cristo, siendo Dios. Dios hombre y Dios, perdón, Cristo siendo Dios y aparte fue hombre. O sea, Él convivió con las dos naturalezas. Nunca dejó de ser Dios y tampoco dejó de ser hombre. Y en la parte humana es donde nosotros nos identificamos. Es una gran falsedad que digan, a ver, Cristo nunca pecó porque era Dios. A ver, hay una parte ahí que tenemos que entender. Dios no puede ser tentado. Dios no puede ser tentado. Ni Él tienta a nadie. No lo digo yo, lo dice la Biblia, dice Santiago. Y no puede ser tentado simplemente porque su naturaleza no se lo permite. Lo voy a decir en otras palabras, bajo nivel. Es como si mi esposita me hubiera dicho, ¿sabes qué te toca darle de comer a nuestra hija Paola? Y yo digo, pues yo no, te doy de comer, espérame, está haciendo en contra de mi naturaleza, yo no puedo darle de comer a mi hija. Dios no puede pecar, porque su naturaleza dice, ¿cómo? Si no hay maldad, no hay pecado en mí. Él es santo, santo, santo. Entonces la pregunta es,
Entonces, si el diablo sabía que Jesús no iba a pecar porque era Dios, él no lo tentó en la divinidad, sino en su humanidad. Y él era como tú y como yo. Y fue tentado. Hay una parte que a lo mejor no vamos a entender cómo es que Dios separó esa parte, pero lo hizo Dios. Y por eso dice en Hebreos que Cristo entiende justamente al pecador, porque también sabe que somos tentados. Pero Él te dice, si me tienes a mí, tú tienes mi poder, tienes mi santidad, tienes mis fuerzas, mis armas, de lo cual te va a no pecar. Es la gran diferencia. Entonces la gente dice, no, para mí que Jesús tuvo que ver a alguien con alguna de sus discípulas. No, porque aunque fue hombre, no dejó de ser ¿qué? Dios. Hubiera sido una aberración y nadie estuviéramos aquí. Hoy seguimos a un hombre completamente íntegro. Santo, santo, santo. ¿Fue tentado? Sí, pero nunca pecó. Y yo quiero ser como él. Siguiente negación. Negación de la libertad cristiana. Negación de la libertad cristiana. Hoy deberías sentirte libre. Hoy deberías de sentirte completamente libre. Y la pregunta que hoy, si Cristo nos hizo libres, ¿por qué sigues atado al pecado? ¿Por qué sigues atado a tus concupiscencias? ¿Por qué sigues atado a tus deleites, a tus pasiones desordenadas? ¿Por qué? Porque no le has creído a Jesús, que Él vino justamente a darte libertad. Esa es la única razón. Dice alguien, yo puedo andar sobre el lodo y no ensuciarme, porque he aprendido justamente eso, separar cosas. Sobre toda cosa guardada, he aprender a guardar mi corazón. No quiere decir que no tengo luchas, no quiere decir que no tengo debilidades, pero hoy anhelo y trabajo mucho que mi espíritu sea siempre fuerte. Porque aparte lo necesito y aparte el ministerio es así, radical. En muchas ocasiones tengo que tener consejería con mujeres, tengo que tener estudios con mujeres, cuando mi esposita de repente no puede acompañarme, pero tengo que saber quién es la persona que está enfrente a mí. Y esa persona es una oveja del Señor. En otras cosas es una hija y el padre espiritual. Y hay que entenderlo así. Y Dios guarda mi corazón. Y por eso que ustedes tienen que estar orando por el pastor. Porque no pueden decir, alguna vez dijeron, es que el pastor es perfecto. No es cierto, es un ser humano que tiene sus luchas y tiene también sus ataques. Pero hoy, algo que para mí ha sido fundamental es mi fe puesta en Cristo. Y entonces esa parte Dios me tiene cercado, guardado. Pero tiene que ser así, amados. Y yo por eso digo, no es tan fácil decir, sí, alguien cuando dice de repente, pastor, sí caí, pero ¿qué dejaste de hacer? ¿A quién dejaste de mirar? ¿Qué te llevó justamente a hacer lo que hiciste? ¿O qué dejaste de hacer? Esto justamente, dice que estás negando la libertad en Cristo. Ten mucho cuidado con eso. No te puedes estar justificando que digas, estoy en proceso, tenme paciencia. No, pues imagínense, no avanzaríamos. Y deja de decirte que ya Cristo va muy adelante, ya va muy adelante y tenemos que alcanzarlo. Para muchos hay que alcanzarlo. Yo quiero caminar a un lado de Cristo y que Cristo esté en mí. Con y en. Con Cristo y en Cristo. Siguiente negación. La negación de la moral. La negación de la moral. ¿Cuánta gente está viviendo hoy en inmoralidad? Vamos a lo que dice Judas, versículo 18. Judas, versículo 18. Judas 18 dice así, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados
deseos. Judas 18. Como Judas no tiene capítulos más que uno, por eso nada más dije Judas 18. Bueno, regresando. Dice aquí que está negando de la moral. Hay muchos creyentes que viven una vida inmoral. Y no puedes mezclar lo santo con lo inmundo. Y voy a dar el mismo ejemplo que di en la mañana. Un día les voy a invitar a casa y les voy a dar de beber en un vaso. Y después de que te hayas tomado esa rica y suculenta agua, te voy a decir, ese vaso lo uso para el perrito. Yo pregunto, ¿qué harías? ¿O qué me dirías? Pastor, qué falta de respeto. ¿Cómo se le ocurrió a usted darme de donde come su perrito? Aunque sea un perrito limpio, bonito, pechocho, ¿sí? Pero es perrito. Y yo no soy perrito. ¿O no me dirías eso? ¿O dirías, otro más? Otro vaso, como que no le agarré bien sabor, ¿sí? Así dirías así. Pues es justamente lo mismo. ¿Este cuerpo de quién es? ¿De quién es? ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo lo usas? ¿Y quieres que después lo use Dios? ¿Cómo usas esa boca que es de Dios? ¿Cómo usas esas manos que es de Dios? ¿Cómo usas los ojos que Dios te dio para Él? ¿Estás aprendiendo o no? ¿Y quieres que los use después Él? ¿Qué te va a decir Jesús? ¿Qué te va a decir? Con esas manos me quieres abrazar. Con esa boca me dices que me amas y que me adoras y que yo soy gloriosa a tu vida. Cuando apenas hace esos minutos le dijiste algo a una mujer que no era tu esposa. Porque estás mirando a alguien que no es tu esposa. Porque estás tratando mal a tus hijos como son míos. Y tú me dices que yo puedo yo ocupar esa mente para mí cuando está embotada de tanta tiniebla. Entonces acuérdate muy bien, acuérdate muy bien. Yo preguntaría, ¿quién quiere ser usado por Dios? Entonces, si es usado por Dios, no puede ser usado por el diablo. No lo intentes. No te confundas. No estés negando la moral. El pecado es ir en contra de la ley moral de Dios. Ese es el pecado. Y por último, la negación a la autoridad. ¿Qué está pasando hoy en el mundo, amados? ¿A cuánta gente, a cuántos policías, a cuántos soldados están matando? ¿A cuánta gente como autoridad ya no respetan? Me vas a decir, ay, pastor, pero ¿cómo está la autoridad? Sí, yo sé. Yo sé lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia. Donde emanan las leyes y se hacen ahí respetar, es la última palabra de la justicia. Ya está corrompida. Pero eso ya no me asusta. Lo que me asusta es que en la iglesia está siendo corrompida y los pastores están siendo corrompidos y están accediendo a hacer cosas en contra de lo que Dios manda en la Biblia. Y si dejamos de ser sal, ¿para qué sirve la sal? Después de que ya no sirve para ser salada, para ser pisada, dice la palabra. Si tú estás dejando de ser sal, estás entonces dejando que entonces te conviertas simplemente en un tapete que todos te pisen. Porque ya no encuentran una diferencia entre lo bueno y lo malo. Entre lo correcto y lo incorrecto. Ya no lo encuentran. ¿Cuándo deben encontrarlo? ¿Dónde? En la iglesia de Cristo. Por eso la pregunta fue, ¿ya te llegaron al precio? ¿O sigues diciendo, para mí, mi fe es inquebrantable, pase lo que pase? Ya no veo el tiempo. Ya me están viendo con cara de hamburguesa.
Hay mucho que decir todavía y poco que explicar. Quiero que hoy pienses por un momento si realmente, si Dios habló a tu vida el día de hoy, piensa qué fue lo que Dios demandó en tu vida el día de hoy. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer al rato que llegues a tu casa? ¿Qué vas a hacer durante la semana? ¿Qué piensas hacer con lo que Dios te dijo el día de hoy? ¿Qué vas a hacer? Otra predicación viene y otra predicación se va. Así va a ser. ¿Se acuerdan de la práctica? Que no te entre de aquí para que salga por acá. ¿Se acuerdan? ¿Lo estás haciendo? ¿Realmente estás deteniendo o estás reteniendo aquello que Dios ya te dijo, donde tienes que poner mucha atención en tu vida? Finalmente hago una pregunta. ¿Qué te llevas el día de hoy? Pero si realmente tú crees que eres una persona, que eres un seguidor de Cristo, tendrá que impactar este mensaje en tu corazón hoy. Tendría que impactar este mensaje en tu corazón y tomar decisiones en fa. O sea, quiere decir ya, rápido. Yo creo, sí, Cristo viene. Yo creo que hoy Dios, el Padre, está sacudiendo la iglesia, está sacudiendo el racimo. Cuando tú compras uvas en el mercado y las agitas, vas a darte cuenta que muchas uvas van a caer de ese racimo. Pero solamente van a permanecer las que están bien afianzadas en el racimo. Y yo creo que Dios está sacudiendo la iglesia que tiene destinada para Cristo su Hijo. Amén. Y solamente aquellos valientes, esforzados, permanecerán justamente caminando con el Señor. Pero se requiere valentía, compromiso, fe, obediencia, amor. Amén. Tú decídelo. ¿De qué tipo de uva eres? A lo mejor en la primera sacudida te mantuviste. Tal vez llevas una segunda sacudida y te sigues manteniendo. Yo oro a Dios porque te mantengas ahí prendido, no importando las sacudidas que Dios haga, para que te permita llegar justamente al lugar eterno que tiene Dios para ti. Amén. Y habrá otros que ya, ¿para qué les digo dónde están? Ya se cayeron del racimo. ¿Dios habló, iglesia? Amén. Vamos a levantarnos, por favor. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, te doy tantas gracias por lo que hablaste a mi vida. Yo te ruego que me ayudes a cumplir tu propósito en mi vida, mi Dios. Quiero hacer las cosas que te agraden, solamente las que te agraden a ti. Quita de mí el egoísmo, quita de mí el orgullo, quita de mí la soberbia. Ya no quiero dejarme más engañar en estos tiempos peligrosos. Tengo que ser más cauteloso, más sabio, más sensible, para saber dónde estoy andando y con quién estoy andando, con quién estoy caminando. Tal vez estoy con las personas no correctas. Tal vez hoy he permitido que estén personas que me están alejando de la verdad, me están apartando de ti y yo lo estoy consintiendo. Tal vez mis deleites, mis pecados me están alejando de tu palabra y me están alejando de ti. Pero hoy acabo de escuchar, Señor, que tú eres un Dios bueno, un Dios justo, un Dios de misericordias. Hoy clamo a ti, Señor, porque vuelvas a avivar el fuego que hay en mí. Te pido perdón, Señor,
si mis actos, mis palabras y mis pensamientos te han ofendido el día de hoy. Te pido perdón si he sido débil, cobarde, que he dejado de predicar tu palabra. Te pido perdón, Señor, porque no he sido firme en mi fe y muchas veces la he negociado, la he empeñado para conseguir cosas personales y no para glorificarte a ti. Padre, en este día pongo mi vida en tus manos y te ruego que hagas tu voluntad en ella. No me permitas nuevamente enfriarme, no me permitas confundirme, no me permitas que yo me aleje nuevamente de ti, Señor, porque sé que tú no te alejas de mí, yo me alejo de ti. Tú me sigues amando. Hoy te pido perdón porque yo te he dejado de amar. Tú siempre te mantienes fiel, no importando mi situación de vida. Yo he sido infiel contigo. Tú me has sostenido en todo momento, Señor. Y me has mostrado el amor que me tienes a mí. Y veo con qué cuidado, Señor, me abrazas, me hablas y me haces caminar nuevamente contigo, Señor. Perdona mi torpeza, mi soberbia, Señor, que me ciega muchas veces al no creer y al no darme cuenta del gran amor que me tienes a mí, del gran amor que le tienes a mi familia, del gran amor que le tienes a mi matrimonio, y lo he despreciado una y otra vez, Señor. Ya no quiero más esa vida, sino una vida llena de plenitud en ti, Señor. Haz que esta iglesia se sacuda, que realmente hoy avive ese fuego que hay en ella y que esta iglesia cumpla el propósito por el cual tú la llamaste y la estás levantando, Señor. Una iglesia temerosa, una iglesia que no tenga ni mancha ni arruga, Señor, que sea un lugar donde puedan conocerte a ti y enamorarse de ti por el gran testimonio que hay en este lugar, Señor. Pon un cerco, Señor, a través de tu palabra en este lugar y que tú seas exaltado a través de mis acciones y mis decisiones. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, iglesia.